directamente desde Caleta el Membrillo de Valparaíso para Chile y el mundo. Igual nomás, allá está el limón. Oye, bienvenido a la gente. Con la fogata del pescador. De los cerros nuestro Valparaíso. Ya, pues vamos a hacer una pequeña ruedita, esperemos que les guste. Sí, tírame la intro, por favor. Tírame la intro. Oye, estos monitores a los lados también. Tienen que sonar el 4 y el 3. Vamos, estamos confiando que estamos en la casa nosotros. Un saludo a la gente de La Gancha, Cerro Placer, Cerro San Roque, tanta gente conocida, compadre. Eso es. De Villa Alemana también, gente de Santiago, de Quilpué, el Peñoto. Qué rica fiesta tenemos hoy día en Valparaíso. Esto es lo que necesitamos, salir, tomar aire y comernos un pescadito, algo. Qué rico verlo así, familia, y el respeto hacia el prójimo, hermano. ¡Maestro! ¡Vamos! ¿Vamos? Ya que viene el aplauso. Nos vamos más ratito. Se vienen varias bandas, la banda Cracks. La secuencia de apoyo, por favor. Eso es. La batería, un poco los coros nada más. Ahora sí, muy buenas tardes, Valparaíso. ¿Cómo está la gente aquí en Caleta el Membrillo? Qué bueno. ¿Tienen ganas de vacilar?
de cantar, de bailar, de agarrar pan huevero al animador. Ya, eso me gustó. Oye, la animación de hoy día, ¿la quieren con güey o sin güey? ¡Con güey! Ah, le falta poco. A partir de este momento, ya es la hora. No caché que está sonando. Ya, muy bien. Oye, saludamos a toda la gente que se encuentra hoy aquí esta tarde. Yo la hacía hace unos minutos. Un saludo grande a los chiquillos de la Defensa Civil que siempre nos vienen a cooperar, por supuesto. Decirle también a la gente que se encuentra presente y que viene llegando, que está haciendo la fila para retirar el pescado, llegue al fondo acá de los fogones, a mi derecha, y suba, porque allá está desocupado. Así que toda la gente que no ha retirado su pescadito, arriba en la explanada, también pueden retirar su pescado frito. ¡Atención! Vamos a comenzar el show de esta tarde. Hay una tradición porteña que generalmente ha sido traída por varones, por hombres, pero esta vez, como corresponde a los nuevos tiempos, nos las trae una chica, una mujer, una chica maravillosa, que se ha estado preparando con uno de los mejores a nivel nacional. Ella, su arte es el bombo y el chinchín. Estudió, fue discípula del gran chinchinero Patricio Pepa Toledo Riquelme. Y hoy se presenta una vez más aquí en Caleta del Membrillo para abrir la jornada de esta fogata del pescador, nuestra gran chinchinera porteña. Abran cancha, abran cancha, abran cancha. ¡Arriba del paraíso! Oye, y empiecen a sacar al tiro los billetitos de Aluga, porque ella, como manda la tradición, va a pasar la gorra. Vamos, ¿qué pasa ahí adelante con esas palmas? ¡Acompáñenla nomás! ¡Cuidado, cuidado, papito! ¡Déjale! Cayeron los primeros 2 pesitos, ¿ah? Buena. La gran tradición de los chinchineros. Tradición porteña, hoy ejecutada de forma magistral. A través de la chinchinera de Valparaíso. Ella con su bombo y su chinchín ha viajado por Europa, por Asia y por toda América, mostrando su talento y esta tradición tan representativa de nuestra ciudad y de nuestro país.